Existe un principio que los guerreros del antiguo Japón conocían, pero que hoy permanece oculto para la mayoría. Este principio no habla de talento, no habla de suerte, habla de algo más profundo. Habla de por qué algunos hombres avanzan mientras otros permanecen estancados toda su vida. Hoy te revelaré por qué la mayoría de las personas viven atrapadas en el ciclo interminable de comenzar y abandonar. ¿Por qué inician caminos que nunca completan? ¿Por qué acumulan conocimiento que nunca se transforma en sabiduría? ¿Has visto a esos hombres? Aquellos que tocan un instrumento y parece que sus manos conocieran el camino antes que su mente. Aquellos que dominan un oficio como si hubieran nacido con él en las venas. Aquellos que enfrentan desafíos donde otros ven muros infranqueables y ellos ven apenas piedras en el sendero. La mayoría piensa que estos hombres nacieron diferentes, que los dioses les otorgaron dones que a otros negaron. Pero yo he caminado entre maestros y te digo esto con certeza: el don no existe. Lo que existe es el camino. Y la mayoría lo abandona antes siquiera de dar el primer paso verdadero. En mis años de entrenamiento, aprendí que hay un secreto que separa al guerrero del soñador. Un secreto tan simple que la mente moderna lo desprecia. Tan humillante que el ego se resiste a aceptarlo. Tan poderoso que transforma al hombre común en maestro. Hoy no te hablaré de atajos. No te daré fórmulas mágicas. Te mostraré el único camino que funciona. El camino que recorrieron todos los maestros antes que tú. El camino del agua que cae sobre la roca, día tras día, hasta abrirse paso a través de la montaña. Hace muchos años, cuando el rocío de la mañana aún brillaba sobre los campos de mi aldea, conocí a un hombre que cambiaría para siempre mi comprensión del camino. Yo era joven, lleno de esa arrogancia silenciosa que nace de leer libros sin haber vivido batallas. Había estudiado los textos antiguos, memorizaba nombres de maestros que nunca había conocido. Recitaba principios del Bushido, como si las palabras por sí solas me hicieran guerrero. Un día, mientras practicaba solo en el claro del bosque, apareció un hombre mayor. Su rostro marcado por cicatrices contaba historias que su boca jamás pronunciaría. Caminaba con esa quietud que solo poseen quienes han estado cerca de la muerte tantas veces que ya no la temen. Se quedó observándome en silencio. No dijo nada durante largo tiempo. Solo observaba. Y su silencio pesaba más que 1000 palabras de reprimenda. Finalmente habló. «Llevas años practicando, ¿verdad?». Asentí con orgullo. «3 años, maestro. He estudiado todos los manuscritos que pude encontrar. Conozco las 108 técnicas de la Escuela del Norte. He memorizado los tratados de estrategia de los antiguos generales». El anciano asintió lentamente. «Entonces dime, ¿cuánto has mejorado?». La pregunta me golpeó como un puño al estómago, porque la verdad era que no había mejorado nada. 3 años de práctica y seguía siendo el mismo. Mis movimientos eran torpes. Mi mente se perdía en el combate. La espada en mis manos se sentía como madera muerta. «Veo», dijo el anciano, «has llenado tu cabeza de conocimiento, pero tu cuerpo permanece vacío. Has construido una casa comenzando por el techo, y ahora te preguntas por qué todo se derrumba». Me senté en silencio, porque sus palabras eran verdad, y la verdad duele cuando el orgullo es grande. «Ven mañana al amanecer», dijo. «Si estás dispuesto a vaciar tu copa, yo te enseñaré a llenarla correctamente. Pero te advierto, lo que te pediré no será glorioso, no será emocionante. Será tan simple que tu mente lo despreciará, tan repetitivo que tu ego se rebelará. Y ahí estará tu verdadera prueba». Esa noche no dormí, porque algo en sus palabras había resonado en lo más profundo de mi ser. Una parte de mí sabía que mi camino había estado equivocado desde el principio. Y el primer paso para corregir el camino es admitir que estabas perdido. Al día siguiente, llegué al claro cuando el sol apenas rozaba el horizonte. El anciano ya estaba allí, como si nunca se hubiera ido.
Párate, me dijo, y me mostró una postura, una simple postura, pies separados al ancho de los hombros, peso distribuido igual en ambas piernas, rodillas ligeramente flexionadas, espalda recta, manos frente al centro del cuerpo. Esto es lo único que harás durante las próximas semanas, dijo. Esta postura, 3 horas cada mañana, sin moverte, sin pensar en técnicas avanzadas, solo esto. Mi mente se rebeló inmediatamente. Solo esto. Pero maestro, yo ya conozco las posturas básicas. Lo que necesito es aprender las técnicas avanzadas, los movimientos secretos que... Silencio. Su voz cortó el aire como una hoja afilada. Ahí está tu problema. Crees que conoces las posturas básicas porque las has leído, porque las has practicado superficialmente. Pero conocer algo con la mente y conocerlo con el cuerpo son dos ríos completamente diferentes. Me miró directamente a los ojos. Cuando un bebé aprende a caminar, lee primero un tratado sobre el equilibrio. ¿Estudia la biomecánica de las piernas? No, cae, se levanta, cae nuevamente, miles de veces, hasta que el cuerpo conoce el camino sin que la mente tenga que pensar. Eso es conocimiento verdadero. Tú has pasado 3 años intentando correr sin saber caminar, intentando volar sin saber estar de pie. Y por eso, después de 3 años, sigues en el mismo lugar. Sus palabras eran como lanzas atravesando mi orgullo. Pero algo en mí supo que eran verdad. Durante las siguientes semanas, hice exactamente lo que me pidió. Cada mañana, antes del amanecer, adoptaba esa postura simple y permanecía allí, 3 horas inmóvil. Los primeros días fueron tortura, no física, sino mental. Mi mente gritaba que esto era pérdida de tiempo, que podría estar aprendiendo técnicas reales, que este anciano era un tonto que no sabía enseñar. Pero algo mantuvo mis pies plantados en ese lugar. Tal vez era la certeza de que todos mis intentos anteriores habían fracasado. Tal vez era la intuición de que este camino, por simple que pareciera, era el correcto. Después de 2 semanas, algo comenzó a cambiar. La postura que al principio me causaba dolor en las piernas y tensión en la espalda comenzó a sentirse natural. Mi cuerpo dejó de luchar contra ella. Encontró un equilibrio que mi mente nunca había calculado. Una mañana, el maestro llegó temprano. Me observó en silencio durante largo tiempo. Luego asintió. Ahora tu cuerpo comienza a despertar. Ahora estás listo para el siguiente paso. Me mostró un movimiento, un solo movimiento, un corte vertical simple, desde arriba hacia abajo, nada más. 1000 veces, dijo. Exactamente como te lo mostré. Ni más rápido ni más lento, ni más fuerte ni más suave. Idéntico. Y así comenzó mi verdadero entrenamiento. No con 100 técnicas diferentes, no con estrategias complejas, sino con un solo movimiento, repetido hasta que dejó de ser un movimiento y se convirtió en parte de quien yo era. Al 4.º día de práctica, algo extraordinario sucedió. Estaba en la repetición 300 y algo cuando mi mente se quedó completamente en blanco. No estaba pensando en el movimiento, no estaba contando repeticiones. Y de repente, mi cuerpo ejecutó el corte con una perfección que nunca había experimentado. Fue como si la espada supiera el camino por sí misma. El maestro observaba desde la sombra de un árbol. Eso, dijo con una leve sonrisa. Eso es lo que buscamos. Cuando la técnica vive en ti tan profundamente que ya no necesitas pensar en ella. Cuando tu cuerpo responde antes que tu mente pueda decidir. Pasaron meses. Cada técnica la repetía miles de veces. Mientras otros practicantes de la aldea aprendían 100 técnicas superficialmente, yo dominaba 10 profundamente. Y pronto descubrí algo que me sorprendió. En los encuentros de práctica, yo, que conocía apenas 10 técnicas, podía enfrentar a aquellos que conocían 100. ¿Por qué? Porque mis 10 técnicas no vivían en mi memoria. Vivían en mis huesos, en mis músculos, en esa parte del cuerpo que responde sin que la mente consciente intervenga. Un día le pregunté al maestro,
¿Cuánto tiempo debo seguir así? ¿Cuándo aprenderé las técnicas avanzadas? Las técnicas avanzadas, respondió, son simplemente las técnicas básicas ejecutadas perfectamente. Un maestro no es quien conoce 1000 movimientos. Es quien ha ejecutado un movimiento 1000 veces. Y continuó. Lo que estás aprendiendo ahora tiene un nombre. En nuestra tradición lo llamamos el primer paso del camino de 3 pasos. Shu. Significa obedecer, imitar, copiar sin cuestionar. La mayoría de los hombres nunca completan este primer paso, porque su ego no lo permite, porque quieren ser originales antes de ser competentes. Quieren crear su propio estilo antes de haber dominado el estilo de su maestro. Pero el guerrero verdadero entiende que la originalidad sin fundamento es solo caos con otro nombre. Primero debes convertirte en una copia perfecta de tu maestro. Solo entonces, y solo entonces, estarás listo para encontrar tu propio camino. Antes de continuar con la siguiente enseñanza, te invito a que te suscribas a este canal y dejes tu like. Escribe en los comentarios qué habilidad es la que más deseas dominar en tu vida en este momento. Sea un arte marcial, un instrumento, un oficio o el dominio de tu propia mente. Escribir tu intención es el primer paso para hacerla real. Pasaron 2 años bajo la tutela de mi maestro. 2 años en los que aprendí que el verdadero entrenamiento no se mide en la cantidad de técnicas acumuladas, sino en la profundidad con la que conoces cada una. Una mañana, el maestro llegó con otro hombre, un guerrero de una escuela diferente. Su postura era distinta. Su forma de moverse era distinta. Todo en él contradecía lo que yo había aprendido. Durante el próximo año, dijo mi maestro, entrenarás también con él. Aprenderás un estilo completamente diferente al mío. Mi confusión debe haber sido visible en mi rostro. Pero maestro, ¿no arruinará eso todo lo que me has enseñado? Los dos estilos se contradicen. Mi maestro sonrió. Hace 2 años, sí, te habría arruinado. Habrías intentado mezclar ambos estilos sin comprender ninguno. Habrías creado un híbrido débil, sin identidad ni poder. Pero ahora, después de haber completado el primer paso del camino, ahora estás listo para el segundo paso. Este segundo paso tiene un nombre, Ha. Significa romper. Romper las formas que has dominado para comprender los principios que las sostienen. Durante ese año, entrenaba por las mañanas con mi maestro original. Por las tardes, con el nuevo instructor. Los estilos eran tan diferentes que al principio mi mente entraba en caos al intentar cambiar entre ellos. Mi primer maestro enseñaba economía de movimiento. Cada acción debía ser mínima, precisa, sin desperdicio de energía. Movimientos pequeños y controlados. Espera paciente hasta el momento exacto. El segundo maestro enseñaba explosividad, movimientos amplios y poderosos, ataque constante, presión sin descanso. Durante los primeros meses sentí que estaba desaprendiendo todo, que mi mente se fragmentaba entre 2 formas incompatibles de ver el combate. Pero después de muchas lunas, algo comenzó a suceder. Comencé a ver algo que antes era invisible. Debajo de las diferencias superficiales en las técnicas, ambos maestros enseñaban lo mismo. Ambos enseñaban cómo leer al oponente, cómo mover la energía del cuerpo eficientemente, cómo estar completamente presente en el momento del enfrentamiento, cómo convertir la intención en acción sin el retraso del pensamiento. Las técnicas eran diferentes. Los principios eran idénticos. Estás empezando a ver, dijo mi primer maestro cuando notó el cambio en mis ojos. El primer paso del camino, Shu, te enseñó las formas. El segundo paso, Ha, te está enseñando los principios. Y cuando comprendes los principios, las formas se convierten en herramientas que puedes adaptar, no prisiones que te limitan. Un día, durante un enfrentamiento de práctica, algo sucedió sin que yo lo planeara.
Bloqueé un ataque usando la postura económica de mi primer maestro, pero contraataqué con la explosividad del segundo. Fue un movimiento que ninguno de los dos me había enseñado. Había nacido espontáneamente de la combinación de ambas enseñanzas. Los dos maestros se miraron y sonrieron. Está completo, dijo mi primer maestro. Ya no eres una copia perfecta de ninguno de nosotros. Ahora eres tú mismo, pero forjado en las enseñanzas de ambos. Pensé que había alcanzado el final del camino, que ahora era un maestro. Después de todo, podía adaptar técnicas, combinar estilos, crear variaciones propias. Pero entonces, mi maestro dijo algo que no esperaba. Ahora viene la parte más difícil. La tercera etapa del camino. Ri. Significa trascender. Liberarse incluso de los principios que has dominado. ¿Cómo puedo liberarme de los principios?, pregunté confundido. Sin principios, ¿qué queda? Queda el vacío, respondió. Y el vacío lo contiene todo. Pero para llegar allí, necesitarás algo que pocos guerreros poseen. Paciencia extrema, porque esta etapa no se puede forzar. No se puede acelerar. Solo se puede permitir que suceda. Durante los siguientes 5 años, mi maestro ya no me enseñó nada nuevo. Simplemente me hizo enfrentar a diferentes oponentes cada día. Diferentes estilos, diferentes niveles, diferentes situaciones. Al principio, mi mente todavía categorizaba. Ahora uso esta técnica. Ahora combino este principio con ese otro. Mi mente estaba constantemente activa, decidiendo, calculando, eligiendo. Pero poco a poco, algo comenzó a disolverse. Las etiquetas de las técnicas se volvieron borrosas. Los nombres de los principios dejaron de importar. Una tarde, durante un enfrentamiento contra 3 oponentes simultáneamente, algo se rompió. O más bien, algo se abrió. No recuerdo haber tomado ninguna decisión durante ese combate. Mi cuerpo simplemente fluyó. Bloqueé, ataqué, esquivé, giré. Todo sucedió sin un solo pensamiento consciente. Era como ver a otro hombre combatir usando mi cuerpo. Cuando terminó, los 3 oponentes estaban en el suelo. Yo respiraba con calma, sin esfuerzo, y no recordaba qué técnicas había usado porque no había usado técnicas. Solo había respondido a cada momento exactamente como ese momento requería. Mi maestro observaba desde la distancia con una expresión que nunca le había visto. Algo entre satisfacción y nostalgia. Por fin dejaste de pelear, dijo. Pero acabo de pelear contra 3 personas, respondí confundido. No, respondió. Tu cuerpo respondió, pero no había ningún tú allí tomando decisiones. Solo había respuesta pura al momento. Sin pensamiento, sin técnica, sin principio, solo movimiento natural. Esto es Ri. Has trascendido las técnicas. Ahora están tan profundamente integradas en ti que ni siquiera sabes que están ahí. Las usas sin usarlas, conoces sin conocer, actúas sin actuar. Pasaron más años. Me convertí en instructor. Jóvenes venían de aldeas lejanas, buscando aprender el camino del guerrero. Y siempre hacían la misma pregunta. Maestro, ¿cuántas técnicas conoce? Ninguna, respondía. Y todas. Esto los confundía. Querían números, querían listas, querían saber exactamente qué aprenderían. Pero yo había comprendido algo que solo se entiende después de recorrer el camino completo. Las técnicas son solo dedos señalando la luna. La mayoría de los hombres se obsesiona tanto con los dedos que nunca mira hacia donde señalan. Un día, un joven particularmente orgulloso me desafió. Mi anterior maestro conocía 500 técnicas. ¿Cómo puede usted, que dice no conocer ninguna, ser mejor que él? Tomé una espada de madera. Atácame con cualquiera de esas 500 técnicas. El joven eligió su mejor movimiento. Un ataque complejo que probablemente había practicado miles de veces. No recuerdo moverme mucho. Solo un ligero ajuste de postura, un pequeño cambio de ángulo.
y el joven estaba en el suelo, desarmado, sin comprender cómo había sucedido. Lo ayudé a levantarse. Hace un momento usaste una técnica contra mí. Una técnica específica con un nombre. La has practicado muchas veces. Es buena. Funciona en la mayoría de situaciones. Pero yo no usé ninguna técnica contra ti. Mi cuerpo simplemente respondió a tu movimiento de la única manera que ese momento exacto requería. No era la técnica A, B o C. Era la respuesta perfecta para ese momento único que nunca había existido antes y nunca volverá a existir. Esa es la diferencia entre conocer 500 técnicas y no conocer ninguna. Tú estás limitado a 500 opciones preestablecidas. Yo tengo infinitas opciones, porque no estoy eligiendo entre técnicas memorizadas. Estoy creando la respuesta correcta en el instante. El joven se quedó en silencio, procesando las palabras. Si quieres aprender el camino verdadero, le dije, debes estar dispuesto a comenzar desde el principio, a vaciar tu copa completamente, a pasar meses, tal vez años, dominando lo básico antes de buscar lo avanzado. La mayoría no está dispuesta a hacer esto, porque su ego no lo permite, porque en esta época todos quieren resultados inmediatos. Todos buscan el atajo secreto que los llevará a la maestría sin pasar por el proceso. Pero te diré un secreto, no existe tal atajo, nunca ha existido. Todos los maestros, en todas las épocas, en todas las disciplinas, han recorrido el mismo camino. Primero Shu, obedecer e imitar perfectamente. Luego Ha, romper y adaptar sabiamente. Finalmente Ri, trascender y fluir naturalmente. Este camino no es solo para el arte de la espada, es el camino para dominar cualquier cosa en la vida. Un instrumento musical, un oficio, un arte. El dominio de la propia mente. Si quieres aprender guitarra, primero copias las canciones exactamente como fueron tocadas. No añades tu toque personal. No improvisas. Solo imitas hasta que los patrones vivan en tus dedos. Luego comienzas a combinar elementos de diferentes canciones, a entender los principios de la música. Finalmente, la guitarra y tú se vuelven uno, y la música fluye sin esfuerzo. Si quieres construir un negocio, primero estudias y replicas modelos que ya funcionan. No intentas reinventar todo desde cero. Aprendes de quienes ya recorrieron el camino. Luego, adaptas esos modelos a tu situación específica. Finalmente, lees el mercado intuitivamente, como un guerrero lee a su oponente. El camino siempre es el mismo. Siempre ha sido el mismo. Siempre será el mismo. El joven me preguntó, ¿pero cuánto tiempo toma recorrer este camino? Eso, respondí, depende de cuánto estés dispuesto a rendirte. No me refiero a rendirte en el sentido de abandonar. Me refiero a rendirte en el sentido de soltar. Soltar tu necesidad de sentirte especial. Soltar tu resistencia a lo básico. Soltar tu impaciencia. La mayoría de las personas nunca alcanzan la maestría no porque les falte capacidad. Les falta paciencia. Les falta humildad. Les falta la disposición de ser un estudiante mediocre durante el tiempo que sea necesario. Quieren ser buenos inmediatamente. Quieren que otros reconozcan su talento rápidamente. Quieren evitar esa fase incómoda donde eres malo en algo y todos pueden verlo. Pero esa fase incómoda es donde se forja el maestro. No en el momento de la victoria, no cuando todos aplauden, sino en esos miles de días oscuros donde practicas solo, donde nadie te ve, donde no hay aplausos ni reconocimiento, solo tú y la repetición. Ese es el precio de la maestría, y la mayoría no está dispuesta a pagarlo. El joven se quedó en silencio por largo tiempo. Finalmente preguntó, ¿me aceptará como estudiante? Eso depende, respondí. ¿Estás dispuesto a pasar 6 meses practicando solo una postura antes de aprender un solo movimiento de ataque? ¿Estás dispuesto a que te corrija 1000 veces el mismo error? ¿Estás dispuesto a soltar todo lo que crees saber y convertirte nuevamente
¿En un principiante absoluto? Él asintió, aunque podía ver la duda en sus ojos. Lo estoy. Veremos, dije. La boca dice muchas cosas que el cuerpo luego no está dispuesto a hacer. Ven mañana al amanecer, y trae solo una cosa: humildad, porque sin ella no hay maestría posible. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde mi terraza, pensé en mi propio camino, en todos los años de práctica, en todas las veces que quise abandonar porque el progreso era tan lento que parecía invisible. Pensé en todos los momentos donde mi ego me gritaba que esto era pérdida de tiempo, que debería estar aprendiendo técnicas más avanzadas, que mi maestro era demasiado estricto, demasiado lento, demasiado tradicional. Y agradecí no haberle hecho caso a ese ego, porque ahora, después de décadas de práctica, entendía lo que mi maestro me había dado. No me había dado técnicas, me había dado una forma de aprender, una forma de transformarme, una forma de convertir lo imposible en inevitable a través de la repetición paciente. Y esa forma de aprender no se limitaba a la espada. Era aplicable a todo. Cuando enfrentaba un problema en mi vida, ya no entraba en pánico. Aplicaba el mismo principio. Primero, entender completamente lo básico. Segundo, experimentar y adaptar. Tercero, fluir con la situación naturalmente. Cuando enseñaba a estudiantes que llegaban frustrados porque no progresaban, les decía lo mismo que mi maestro me había dicho. No estás practicando lo suficiente. O estás practicando demasiadas cosas superficialmente. Elige una cosa, solo una, y sumérgete en ella tan profundamente que ya no recuerdes dónde terminas tú y dónde comienza la habilidad. La mayoría no me hacía caso, porque la respuesta era demasiado simple, demasiado poco emocionante. Buscaban el secreto complicado, la técnica avanzada, el truco oculto. Pero los pocos que sí escuchaban, los pocos que tenían la humildad de comenzar desde cero, esos se transformaban frente a mis ojos. En un año se volvían mejores que estudiantes con 5 años de práctica dispersa. Porque un año de práctica profunda vale más que 10 años de práctica superficial. Existe un principio en nuestra filosofía que llamamos Kaizen: mejora continua, avance incremental, progreso medido no en saltos gigantes, sino en pasos pequeños y consistentes. Un paso cada día, tan pequeño que apenas se nota. Pero al final del año, has caminado tan lejos que cuando miras atrás, el punto de partida ya no es visible en el horizonte. La mayoría de las personas busca la transformación instantánea. Quieren cambiar sus vidas de la noche a la mañana. Y cuando no sucede, se frustran y abandonan. Pero el guerrero entiende que la transformación real es silenciosa. Es tan gradual que algunos días parece que no hay progreso en absoluto. Pero si mantienes el camino, si sigues presentándote cada día, si sigues practicando incluso cuando parece que nada cambia, un día volteas atrás y te das cuenta de que ya no eres la misma persona que comenzó. Ese joven que me pidió ser mi estudiante se presentó al amanecer siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Durante 6 meses le enseñé solo la postura básica, nada más. Y pude ver la frustración crecer en sus ojos semana tras semana. Una mañana explotó. Maestro, llevo 6 meses haciendo solo esto. ¿Cuándo aprenderé técnicas reales? Vine aquí para ser un guerrero, no para estar parado como una estatua. Lo miré directamente a los ojos. Puedes irte cuando quieras. La puerta siempre está abierta. Pero si te quedas, seguirás mi camino, no el tuyo. Porque tu camino es el que te trajo aquí frustrado, sin haber progresado en años de práctica por tu cuenta. El camino que yo te ofrezco funciona. Lo sé porque funciona conmigo. Funcionó con mi maestro. Funcionó con el maestro de mi maestro. Ha funcionado durante siglos, pero requiere algo que tu generación ya no tiene: paciencia, fe en el proceso, disposición a confiar en alguien que ya recorrió el camino antes que tú. El joven bajó la mirada. Respiró profundo.
Y asintió. Continuó, maestro. 3 meses después, su postura era perfecta, y cuando le mostré el primer movimiento de ataque, su cuerpo lo absorbió en días, no en meses, porque la base estaba tan sólida que todo lo demás se construía rápidamente sobre ella. 5 años después, ese joven se había convertido en uno de mis mejores estudiantes, no porque tuviera más talento que otros, sino porque había tenido la humildad de seguir el camino completo sin saltarse pasos. Y ahora él enseña a otros, y les dice lo mismo que yo le dije, y espera que algunos escuchen, porque solo algunos escuchan. La mayoría busca el atajo que no existe. He vivido muchas décadas. He entrenado a cientos de estudiantes. He visto a algunos alcanzar la maestría y a la mayoría abandonar el camino. Y si tuviera que destilar toda mi experiencia en una sola enseñanza, sería esta. El camino hacia la maestría es simple, pero no es fácil. Es simple porque consta de solo 3 pasos. Shu, imitar perfectamente. Ha, adaptar sabiamente. Ri, fluir naturalmente. Pero no es fácil porque cada paso requiere algo que la mayoría no está dispuesta a dar. El primer paso requiere humildad. El segundo requiere paciencia. El tercero requiere entrega total. La mayoría se queda atascada en el primer paso, porque su ego no tolera ser principiante, porque su mente no acepta que debe copiar a alguien más antes de poder ser original. Algunos pasan al segundo paso, pero se quedan allí para siempre, acumulando técnicas, combinando estilos, sintiéndose hábiles, pero nunca alcanzan la tercera etapa donde la habilidad y el ser se funden en uno solo. Muy pocos llegan al tercer paso, porque requiere años de práctica sin garantía de éxito. Requiere fe ciega en el proceso. Requiere soltar incluso la identidad de ser alguien que practica, y simplemente convertirse en la práctica misma. Pero los que llegan allí, los que completan el camino de los 3 pasos, esos descubren algo extraordinario. Descubren que la maestría no era el destino, era el camino mismo. Descubren que no se trata de ser el mejor, se trata de quién te conviertes en el proceso de intentar serlo. Descubren que la habilidad que dominaron era solo la excusa. Lo que realmente estaban dominando era la vida misma, porque los mismos principios que te convierten en maestro de la espada, te convierten en maestro de cualquier cosa, de cualquier desafío, de cualquier situación. Aprendes que no hay situación que no puedas enfrentar si aplicas los 3 pasos. Primero, aprende cómo otros han enfrentado situaciones similares. Segundo, adapta esas lecciones a tu situación específica. Tercero, fluye con la situación naturalmente, sin resistencia, sin forzar. Esta es la sabiduría que el Bushido, el camino del guerrero, intenta transmitirnos. No es solo un código de combate, es un código de vida. Rectitud. Haz lo correcto no porque sea fácil, sino porque es correcto. En tu práctica, esto significa seguir el camino completo, no buscar atajos. Coraje. No el coraje de pelear batallas físicas. El coraje de enfrentar tu propia mediocridad. El coraje de ser principiante cuando tu ego quiere que seas maestro. Benevolencia. Sé paciente contigo mismo durante el proceso, pero también sé compasivo con otros que luchan en su propio camino. Respeto. Respeta a quienes recorrieron el camino antes que tú. Respeta el proceso. Respeta el tiempo que toma la verdadera transformación. Honestidad. Sé brutalmente honesto sobre dónde estás realmente. No donde quisieras estar. No donde finges estar. Donde realmente estás. Honor. Mantén tu compromiso contigo mismo. Dijiste que ibas a dominar esta habilidad. Ahora honra esa palabra. Lealtad. Al camino, al proceso, a la práctica diaria incluso cuando no ves resultados. Especialmente cuando no ves resultados. Autocontrol. No saltes pasos. No te apresures. Confía en que el tiempo de maduración es parte necesaria de la transformación. Estos principios del Bushido no son filosofía abstracta.
Son instrucciones operativas para la vida. Y ahora, te hago una pregunta directa. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado hoy? Porque hay dos caminos frente a ti. El primer camino es cerrar este video, sentirte inspirado por unos minutos, tal vez unos días, y luego regresar exactamente a donde estabas. Seguir buscando la técnica secreta. Seguir saltando de una cosa a otra. Seguir esperando que algún día, mágicamente, sin esfuerzo real, te conviertas en quien quieres ser. El segundo camino es decidir, ahora mismo, que vas a elegir una habilidad, solo una, y vas a recorrer el camino completo con ella. Vas a encontrar a alguien que ya la domina. Vas a copiar a esa persona con humildad obsesiva durante el tiempo que sea necesario. Vas a resistir la tentación de saltar a técnicas avanzadas antes de dominar lo básico. Vas a ser paciente con el proceso incluso cuando tu ego grite que esto es demasiado lento. Y un día, tal vez en un año, tal vez en 3, tal vez en 5, vas a voltear atrás y darte cuenta de que ya no eres quien eras. Te has convertido en alguien completamente diferente. Alguien que domina lo que toca. Alguien que no tiene miedo de comenzar cosas porque sabe cómo terminarlas. La elección es tuya. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Pero te diré esto. El camino te está esperando. Ha estado esperando todo este tiempo. Esperando que dejes de buscar atajos. Esperando que aceptes el precio de la maestría. Y el precio no es talento. No es suerte. No es conexiones. El precio es tiempo y repetición, día tras día tras día. Sin excusas, sin quejas, solo práctica. Si has llegado hasta aquí en esta enseñanza, ya eres diferente del 99% de las personas. La mayoría habría abandonado hace mucho. El hecho de que sigas aquí me dice que hay algo en ti que busca la maestría verdadera. Alimenta eso. Protégelo. No dejes que el mundo te convenza de que buscar la excelencia es una pérdida de tiempo, de que ser mediocre es suficiente, de que todos son especiales sin esfuerzo. No todos son especiales. No todos alcanzan la maestría. Pero todos pueden hacerlo si están dispuestos a pagar el precio. Y ahora te invito una última vez a que te suscribas a este canal para continuar recibiendo enseñanzas del camino del guerrero aplicadas a la vida moderna. Activa la campanilla para no perderte ningún contenido. Y deja en los comentarios cuál es esa habilidad que elegirás dominar. Escríbela, porque escribir tu compromiso lo hace real. El camino de los 3 pasos te espera. Shu, Ha, Ri, imitar, adaptar, trascender. El resto depende de ti. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el guerrero no es quien nunca cae, es quien se levanta una vez más de las veces que cayó.